Hay cosas en nuestra vida que no cambian porque no estamos en el lugar correcto en el Señor para permitirle a Él hacer esos cambios, y para eso necesitamos el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Cuando Dios nos insta a ser bautizados por su Espíritu, nuestra respuesta debería ser: sí, Señor, lléname. Sin embargo, muchas veces nuestra respuesta es: ¿y eso qué significa? El mover del Espíritu es tan impredecible que muchas veces somos rebasados por él y lo calificamos como algo que no proviene de Dios. El momento llega en el que, a pesar de no entender las manifestaciones del Espíritu de Dios, le podamos decir a Dios: Padre, no entiendo, pero sé que estás aquí y siento tu presencia. Te entrego mi vida para que hagas lo que quieras con ella. Yo me rindo y quiero todo lo que tú tienes preparado para mí. Yo haré lo que tú me digas que haga. A menudo dejamos que la religión nos aleje de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero debemos llegar a un lugar de rendición en el que podamos darle a nuestro Padre permiso para ser Dios y moverse en nuestra vida superando todas nuestras expectativas. Dios quiere sacarnos de nuestra zona de confort y mostrarnos más. Sacarnos de nuestro espacio y llevarnos hacia su espacio. Podemos luchar contra eso, pero al final nos daremos cuenta de que lo mejor para nosotros siempre será ofrecernos como voluntarios y dejar que Él haga lo que quiera hacer. Los mayores ataques que hemos sufrido como pueblo de Dios han sido ataques en contra del Espíritu Santo, porque Él es la parte de Dios que trae el poder de Dios a nuestras vidas. Los creyentes muchas veces estamos a gusto con un Espíritu Santo estéril y neutralizado. Nos hace sentir cómodos dejarlo en la Biblia. Sin embargo, no podemos ser salvos sin el Espíritu Santo. Él es el agente que hace todo aquí en la tierra. Pero necesitamos ser bautizados por Él tal y como Juan el Bautista lo hizo con Jesús. Creemos en tres personas que son un solo Dios. No están divididos ni están peleando entre sí. Solo hay uno y solo hay un bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Juan dijo: el que viene detrás de mí, los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Dios tiene más para darnos y tenemos que estar dispuestos a obtenerlo. Dile en este momento a Dios en voz alta: Dios, todo lo que sé es que tienes algo más para mí y sea lo que sea, yo lo quiero. No entiendo, pero lo único que sé es lo que dice tu palabra. Tú quieres bautizarme en el Espíritu Santo. No lo entiendo, pero hazlo. En Juan capítulo 7, Jesús está en el último día de la fiesta, se pone de pie y dice en voz alta: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Necesitamos esos ríos de agua viva en nosotros. Aun si no sabemos cómo es que esto funciona, los necesitamos. Necesitamos que ese diluvio inunde cada parte de nuestro ser. Como padres o madres, hijos o hijas, esposos o esposas, como amigos. Necesitamos que el Señor traiga a nosotros ese río. No necesitamos mayores explicaciones. Cuando Dios se está preparando para hacer algo, necesitamos callar y solo decir: aquí estoy, Señor, trae tu Espíritu a mi vida. Uno de los mayores ataques que está sufriendo nuestra fe en nuestros días es tratar de sofocar el mover del Espíritu Santo. Tanto el bautismo como los dones del Espíritu Santo están siendo atacados. Los dones del Espíritu no son talentos especiales con los que hemos nacido. Son dones sobrenaturales que vienen del cielo. No se trata del conocimiento humano ni de la capacidad humana que Dios le ha regalado a la humanidad. Eso no es sobrenatural. Muchas veces diluimos los dones del Espíritu tratando de definirlos en términos humanos, pero eso no es posible. Es por eso que muchas veces dudamos de las cosas sobrenaturales, ya que pensamos que es algo extraño. Pero lo sobrenatural suele ser extraño. El Espíritu Santo está bajo ataque porque queremos contenerlo. No queremos locuras. Pero si queremos que el Espíritu Santo se mueva y haga todo lo que quiere hacer, tenemos que aceptar cierta locura. No podemos controlar lo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer algo más con nuestra vida que solo usarnos. Él quiere moverse entre nosotros.
Y cada vez que soltamos el control, Él crece en nuestra vida. Tal vez necesitamos volver a la iglesia primitiva. El primer día que fueron salvos había ahí 5,000 personas, tal vez más. Sin un edificio, sin una estructura, sin una organización. Estamos llenos de buenas intenciones, pero hemos sobreestructurado todo para hacer que el Espíritu Santo encaje en nuestras estructuras. Hemos tratado de asfixiar a Dios. Hemos de pelear como creyentes para no permitir que Dios sea controlado. Necesitamos con urgencia un Dios que se mueva con poder en nuestra familia, en nuestras ciudades y en el mundo entero. Tal vez seamos atacados en nuestra lucha porque Dios sea Dios, y nos vamos a encontrar líderes que quieran poner control sobre Dios porque eso no les gusta. Pero cualquier cosa que Dios ponga en nuestras manos cuando nos llama a servirle con nuestra vida, tenemos que recibirla con las manos abiertas y nunca cerrarlas para retenerlo. Nuestras manos deben permanecer abiertas para que Dios pueda tomarlo y poner algo mejor en ellas. En el momento en el que cerramos nuestras manos le decimos a Dios: esto es todo lo que quiero, voy a controlar esto y no quiero perderlo. Como el hombre que solo tenía un talento y fue a enterrarlo. Cuando mantenemos nuestras manos abiertas y dejamos que sea Dios el que tenga el privilegio de quitarnos lo que quiera y volver a darnos lo que desee, siempre estaremos moviéndonos con la nube de poder en vez de dejar que la nube despegue sin nosotros. Hay una nube que se mueve. La nube del Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios guió a las tribus de Israel con una nube. Los guió con una nube en el día y con fuego en la noche. En el día, la nube que los cubría los protegía y Dios les dijo: cuando vean que la nube se detenga, ustedes tienen que detenerse. Pero cuando la nube se mueva, ustedes tienen que moverse y seguirla. Cuando la nube comienza a moverse, es que estamos avanzando y tomando terreno sobre el enemigo. Estamos avanzando hacia otro nivel. El Espíritu Santo es algo que tenemos que abrazar porque no lograremos nada sin Él. Sin el bautismo del Espíritu no lo vamos a lograr. Tenemos a Jesús y muchas veces creemos que eso es suficiente, pero el mismo Jesús dijo: yo voy al Padre y la promesa que el Padre me dio es lo que les voy a enviar de regreso. Les voy a enviar al Espíritu Santo en mi lugar y cuando Él venga sobre ustedes los bautizará, los llenará con poder y serán mis testigos en el mundo entero. Jesús nos dio esa promesa y debemos abrazarla. Los discípulos esperaron y vino sobre ellos el Espíritu de Dios. Los llenó y fue un gran momento. Ya eran salvos. Ya creían en Él. Pero además de eso, el Espíritu vino sobre ellos para darles el poder que necesitaban para cumplir su misión. Asimismo nosotros, los que ya hemos creído en Jesús, necesitamos que además, el Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas y debemos orar para pedirle a Dios que esto suceda. Siempre tenemos que conservar el anhelo de más. No podemos amar más a una iglesia que a Dios. Dios quiere llevarnos al siguiente nivel. Nos quiere mostrar un lugar de éxtasis, envueltos por su poder. Solo tenemos que seguirlo y buscarlo. El Espíritu Santo nos quiere llevar a ese lugar de donde no vamos a querer regresar jamás. Actualmente vemos que hay un gran ataque en contra del hablar en lenguas y el bautizo del Espíritu Santo. En la Torre de Babel, todos hablaban la misma lengua y aún así Dios los confundió. En Pentecostés, Dios les dio una nueva lengua, la lengua del Espíritu. Todos hablaban diferentes lenguas, pero Dios los unificó a través de la lengua del Espíritu. Hay un poder en nuestra lengua que podemos negar, pero eso no cambiará nada. Y una de las áreas en las que tenemos que tomar control si queremos entrar al reino, es nuestra lengua, que no será refrenada hasta que nuestro corazón cambie. Y nuestro corazón cambiará cuando nuestra lengua cambie. Tenemos que empezar a decir lo que nuestra mente aún no cree. Eso no es un paso de fe. Es la palabra de Dios. Lo que Dios dice es más cierto que lo que nosotros decimos. Es más cierto que lo que creemos. Es más cierto que la fortaleza que hemos construido en nuestra mente por otras creencias o por religiosidad. Y en algún momento, necesitamos alinearnos. Hacer que nuestros labios digan lo que Dios dice, independientemente de que nuestra mente crea una cosa distinta. Necesitamos que haya un cambio. No se trata de decir algo hasta creerlo,
pero al menos podemos guardar silencio. Hemos pasado demasiado tiempo en el lado equivocado de las vías y tenemos que empezar a vivir en el lado correcto. Hemos vivido demasiado tiempo tratando solo de sacar nuestros pecados, ser perdonados y superar eso siendo salvos. Hemos olvidado que somos hijos de Dios y somos más de lo que alguna vez pensamos sin importar cómo nos sentimos. No siempre nos vamos a sentir como hijos de Dios. Hay momentos en que simple y sencillamente nos sentiremos mal. Y es en esos momentos en los que, si alguien que necesita de Dios se nos acerca, el reino de Dios simplemente se restablece en nosotros. Dios nos va a usar aún cuando no nos estemos sintiendo bien, o nos sintamos deprimidos o poco dignos. Dios nos va a usar nos sintamos como nos sintamos. Con Dios pasa lo mismo que nos pasa con nuestros hijos. Nuestros hijos no siempre lo van a hacer bien. Pero nuestro amor por ellos nunca cambia aún cuando se equivoquen. Así es Dios con nosotros, pero por alguna razón crecemos con la idea de que el amor de Dios hacia nosotros cambia cuando nos equivocamos. Y entonces nos juzgamos a nosotros mismos en lugar de darnos cuenta de que nada puede cambiar nuestra relación con el Padre. Cualquier cosa que Él nos haya dado, no la retirará diciendo, tú no eres suficientemente bueno y por esa razón te voy a quitar lo que te di. Juzgamos a los que fallan y nos enojamos con Dios por amarlos de la forma en la que dijo que lo haría. Se nos olvida que Dios es Dios. Por años, muchos abusaron del hablar en lenguas y los dones del Espíritu, pero no por eso vamos a descartar todo. La verdad no cambia. Lo que pasa es que hay un péndulo oscilando con la verdad, y muchas veces la verdad vendrá al cuerpo de Cristo, oscilará hasta el extremo y perderá el balance. Pero hay un punto en el que necesitará volver al centro, estar en equilibrio. Somos nosotros los que tenemos que abrirnos a las nuevas revelaciones que Dios nos está dando para saber cómo implementarlas y cómo usarlas. No podemos desecharlas solo porque en el pasado se hayan usado mal. Hay una tremenda verdad en saber que hay poder de vida y de muerte en nuestra lengua. Y que cuidar lo que hablamos es importante. Si grabáramos durante una semana todo lo que decimos, seguramente al escucharnos diríamos, yo no dije eso. Descubriríamos que decimos muchas cosas que impiden que Dios se mueva en ciertas áreas de nuestra vida. ¿Es Dios castigándonos? No. Somos nosotros pronunciando palabras incorrectas y usándolas en nosotros mismos. Sin importar las circunstancias, siempre podemos crear una atmósfera diferente a través de nuestras palabras y las del Dios en quien hemos creído. Hay un poder en nuestras palabras que puede hacer que las cosas cambien yendo en contra de las fortalezas que el enemigo ha puesto en nuestra mente. Podemos orar. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que estás en nosotros y estás hablando con nosotros. Gracias Espíritu Santo porque tú eres nuestro consejero y nuestro guía. Eres el Espíritu de verdad. Gracias porque te mueves entre nosotros y en nosotros. En este momento oro para que derrames tu Espíritu sobre todos de formas sorprendentes. Que lo derrames incluso sobre aquellos que se sienten secos y recién han estado pasando épocas de sequía espiritual. Señor, te pido que los llenes con una nueva y refrescante plenitud en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo en donde quiera que estén y a donde quiera que vayan. Bendícelos en sus trabajos y en sus interacciones con otras personas. Deja que tu palabra surja y nos hable. Deja que escuchemos el sonido de tu voz, en el precioso nombre de Jesús. Gracias por haber llegado hasta aquí. Dios sabe la necesidad que tienes de Él. Sabe que te urge un cambio. A mí también. Escríbeme. Siempre te voy a contestar. Suscríbete, dale like y todo eso. Te mando todo mi amor.